¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en nuestra entrevista vamos a hablar con Salomé Nieto, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arroyo Molinos. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Esta entrevista es grabada, ya se lo decimos a nuestros oyentes, será retransmitida el lunes en esta casa y vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de Arroyo Molinos. O de Arroyo Molinos y además alguna cosa por ahí pendiente. Salomé, usted es nueva en política. Nueva completamente. Efectivamente, ¿Y por caída qué se en... mete en política una persona que, bueno, que tiene su trabajo, su carrera, su profesión, que no le hace falta la política, evidentemente, que esa es la cosa que nos extraña más, que viene a política perdiendo con total seguridad ya no solo tiempo, sino otras cuantas cuestiones? ¿Por qué? Bueno, yo creo que forma parte de la naturaleza de los políticos de Vox, que no somos políticos de profesión, sino que tenemos profesiones, cada uno la suya, ¿no? Ya puede ser funcionarios, empresarios, autónomos, trabajadores de empresa privada por cuenta ajena, como es mi caso. Pero al final, cuando en España surge la necesidad de un cambio, pues sentimos esa llamada de trabajar por el futuro. Y en mi caso es por trabajar por el futuro de mis hijos. Yo empecé en Vox y decíamos caravanas electorales, y llevaba a mi hijo pequeño de 4 meses en el asiento de atrás. Entonces, esto ha sido bastante gradual en mi caso, pero sí que por abogar por un cambio real en España y necesario, que además estamos viendo con la actualidad política, Usted es que ingeniero industrial, ¿verdad? soy ingeniero industrial, especialidad química, sí, eso En es. química. Y Eso es. ejerce su profesión en la actividad privada, como es natural. Eso es. Bien, es decir, que no estamos hablando de... Yo hablaba el otro día con compañero de profesión, la política en este accidental, que es raro ver hoy día políticos que pierden. Es raro, o sea, casi todos los que están en política han venido a la política para ganar más. Ya no solo dinero, sino prestigio, influencias, etcétera. Y otros pocos, y hay excepciones, pues, se ha reducido el número de excepcionalidades, tienen su profesión, probablemente hayan renunciado a mejores condiciones laborales y para estar en el mundo de la política, con lo que eso supone a nivel de exposición también pública, porque usted vive en una ciudad que ronda los 40.000 habitantes. Eso es. Antes era una vecina más y todo el mundo bueno, podían conocer o no en función de su círculo de amistades era limitado, y hoy ya la cosa ha cambiado. Hoy ya la conoce prácticamente todo el municipio y habrá de todo, como en la Viña del Señor. Habrá personas que valoren su actitud y habrá personas que critiquen su actitud todos los días, y no solamente la suya, que el problema de la política de hoy día es que usted expone la suya y la de su entorno. ¿Cómo Eso le es. va en Arroyomolinos con esto? Bueno, Arroyomolinos es un pueblo eminentemente de derechas. De hecho, los resultados de las Está claro. elecciones han sido muy favorables para nuestro partido. En las municipales hemos sido segunda fuerza política con más de un 20% de los votos, y esto supone que hemos recogido los mejores resultados de Vox en toda la Comunidad de Madrid y casi en España. Entonces, en ese sentido, tenemos la suerte en Vox Arroyomolinos de no tener enemigos claros en la calle, ¿no? Es verdad que nos reconocen, a veces vas a un comercio y te dicen, oye, tú has venido mucho por aquí, eres cliente habitual, y en el fondo sabes que es porque te han visto hace 6 meses Claro, en los carteles electorales. está claro. Pero, pero era un precio a pagar, y sobre todo muy consensuado con mi marido, porque al Claro. final mis hijos me acompañan en muchas ocasiones. Tengo 4 hijos, madre de familia numerosa, y era un precio a pagar. Pero en general la acogida en Arroyomolinos es especialmente buena. Vayamos donde vayamos, nos piden que por favor vayamos a hablar con ellos desde que empezó este curso, porque digamos que aunque las elecciones fueron en mayo, realmente en septiembre no hemos parado de ver vecinos, no hemos parado de ver comerciantes, hemos hablado con concejales, estamos en disposición de arreglar las cosas y de trabajar por los vecinos. Dígame una cosa, vamos a la actualidad y lo contamos ya si le parece en faena, porque las lluvias de ayer, de nuevo, han incidido en una problemática que en Arroyomolinos hay dos o tres municipios que se ven afectados, pero principalmente Arroyo es corriente que esto ocurra. Es decir, Arroyo Molinos, el nombre lo lleva porque había molinos y había arroyos. De eso estamos absolutamente seguros. Y esos arroyos han sido invadidos, muchos de ellos. Invadidos, que los cauces de los arroyos se han invadido, porque la planificación, supongo, de aquellos que han decidido construir cuando fuera, porque donde está habiendo más incidencias es en las construcciones muy antiguas, que es donde no solamente incidencias, están corriendo muchísimo peligro, algunas de ellas
que pueden perfectamente caerse directamente, si no han horadado ya suficientemente el terreno como para que estén en ese riesgo, ¿no? Lo que se hizo fue mal hecho, seguro, si no, no ocurrirían estas cosas. Pero usted que conoce mejor este asunto, ¿por qué se produce esto y si se ha seguido produciendo? Porque yo he visto viviendas construidas también en los cauces de los diferentes arroyos que hay en la localidad, y que si estas lluvias se hubieran repetido o hubieran incidido una semana entera, que podría haberse dado, es decir, que no hubiera sido un día de lluvias importantes como ha sido, sino que se hubiera dado una semana entera, me temo lo peor. Me alegro que me hagas esta pregunta porque esta misma noche hemos estado con los vecinos de las calles Álamo y Alameda, que efectivamente sus parcelas pues colindan con el paso de uno de los arroyos que pasa por Arroyo Molinos, y sobre las 10 de la noche se venía abajo otra parcela más. Esto lo vienen sufriendo los vecinos desde 2020. No te puedo dar la razón en que en Arroyo Molinos se haya construido en los cauces de los ríos, porque además sí que se hizo un plan muy específico, y si nos damos un paseo por Arroyo vemos que hay muchas zonas de parques que se están respetando esos caudales de los ríos que ahora mismo están secos, ¿eh? Sí. Pero el caso concreto de las casas que nos ocupan ahora y que tienen ese problema se ha visto agravado. Yo no sé en qué condiciones se construyó en su momento, en el momento de construir esas casas. Los vecinos aseguran que sí que cumplían la normativa en ese momento vigente. De eso estoy seguro, si el problema es quién hizo la normativa. Claro, pero el problema del arroyo de la Arroyada, que es el que se está desbordando continuamente, es que se construyó una depuradora en Móstoles, en Los Combos, y está recogiendo, o está vertiendo, mejor dicho, muchísimo caudal de agua en un cauce que no está preparado para recogerlo. Entonces, cuando vienen lluvias como estas y desbordan el río, pues la misma base de ese arroyo no está en el nivel que debería estar, porque al final ese cauce está preparado para que desborde a esa altura, que hace un meandro. Claro. Tenemos un parque con un pinar, y siempre, yo lo recuerdo desde que vivo en Arroyo Molinos, cuando se ha inundado hacia el pinar. ¿Qué ocurre? Como ese arroyo está recogiendo muchísima más agua de la que debe, bueno, pues el fondo de ese arroyo se ha ido horadando y se ha ido erosionando, entonces está bastante más por debajo que hace. Hablan de 3 metros de altura del agua ayer cuando bajaba. Ayer fue tremendo, estuvimos al lado de los vecinos, y además, bueno, si hablamos en detalle, hay una conjunción de cosas que es que van empeorando la situación. O sea, no podemos hablar solamente de una casuística, si es que se reúnen muchas cosas que hacen que la situación cada vez vaya peor. Por ejemplo, ayer estábamos esperando que ese cauce bajase para ver cómo estaba la situación. En el mes de mayo se terminó una escollera para proteger los derrumbes de las parcelas, y con la dana de septiembre toda la escollera se derrumba. Antes de ayer se metió una excavadora para colocar de mala manera, a nuestro parecer, las piedras que se habían desprendido, pero claro, cada vez que sube el cauce se producen desprendimientos, el desprendimiento disminuye la capacidad del arroyo de recoger. Entonces esto es una pescadilla que se muerde la cola, y que al final tenemos ahí 15 familias que están sufriendo las consecuencias, independientemente de que en su momento pues sí que cumplían la normativa, pero no se les está dando solución, y cada vez está en un estado muchísimo más grave. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues nosotros no somos técnicos, pero lo que sí sabemos es lo que está mal. Técnicos no somos y no podemos decir la solución. ¿De dónde viene el problema? El problema viene que se está recogiendo un caudal que no le pertenece, por tanto, hay que solucionarlo. ¿Conocemos el origen del problema? Eso es, entonces además viene después de un meandro, la presión del agua sube muchísimo, tenemos un colector de agua de Canal de Isabel II que además tiene 2 pivotes, ¿no? Un colector, para que nos entendamos y nos entiendan las personas que nos escuchan, es una tubería gorda. Entonces está sujeta con 2 pilares a lo que era el cauce original del arroyo, es decir, a un cauce muy estrecho. Aunque el agua quiera abrirse paso, cuando llega a ese punto, en el momento de las casas, el agua choca, efectivamente, el puente se cayó, se hace un cuello de botella. Carretera, ¿no? Que es la que... Ese puente de momento todavía sigue vivo, pero sí que teníamos un puente peatonal justo encima del colector, que ese ya se cayó hace muchos meses, pero el colector sigue aguantando. Ayer íbamos y mirábamos y decíamos, el colector sigue aquí, mira que la fuerza del agua está pudiendo con los muros de las casas, está pudiendo con todo, y el colector está aguantando. Entonces, el colector es algo que realmente lo agrava. Y se agrava también que ese cauce no está limpio.
Ese cauce arrastra toda la maleza y cuando llega ahí, bueno, pues se acumula. Esta noche a las 12:30 de la noche, aunque nosotros estuvimos ahí hasta las 10 y pico, a las 12:30 de la noche me escribieron los vecinos si es que parte del camino del otro lado se ha venido abajo. Entonces ya hay un riesgo para los viandantes y ya no solo para las casas. Desde el ayuntamiento, supongo, pues claro, que no es la primera vez, y supongo que han tomado nota. Esto ya viene pasando de años atrás, con lo cual el ayuntamiento conoce el problema, la Comunidad de Madrid conoce el problema, y el problema no es poner un murito para sujetar una casa, el problema es dar una solución global. Son unas piedras encastradas. Claro, sí. El problema es una solución global. O sea, la única solución es global. ¿Qué hacemos? ¿Desviamos el cauce del arroyo? Se puede desviar. 2. Conducimos el cauce del arroyo. Es prácticamente imposible, porque un caudal de agua, como me está diciendo, si además recogen agua de Móstoles, tengan en cuenta que Arroyomolinos prácticamente lo que es el centro de la ciudad está en un bajo, recoge agua de todos los sitios, de Montebatres, en fin, geográficamente, como es lógico, pues tienen ese problema. Claro, primero, yo creo que primero es quien autorizó, en función de no sé qué normativa, construir tan cerca de los cauces de los ríos y arroyos. Invadimos los cauces permanentemente, en todas las ciudades. Claro, los problemas vienen cuando las aguas recuperan su cauce natural y ahí hay una cosa que no estaba y el agua dice, bueno, pues que lo quiten, porque si no me lo llevo. Y así ocurre. Los que viven allí no tienen ninguna culpa, llevan allí 50 años viviendo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero al final no es quién tiene la culpa, sino ¿cómo lo solucionamos? ¿Hay una solución real? Se ha dicho desde la Comunidad de Madrid o desde el Ayuntamiento si hay una solución definitiva. No, aquí se está jugando a pasarse la pelota de tejado en tejado. El Ayuntamiento dice que está en Confederación Hidrográfica del Tajo, la Confederación dice que el canal dice que necesita un informe, el informe no llega, el informe se dice que se tiene que hacer por parte del Ayuntamiento, el Ayuntamiento dice que pone dinero para solucionar o poner escollera para que no se sigan cayendo. O sea, al final nadie tiene la solución. Claro. Y sobre todo parece que nadie quiere ponerse en el lugar de estos vecinos y dar una solución real, ¿no? Claro. Estamos viendo en el Álamo el desbordamiento viene de un río que está acanalado. Es decir, si nos fijamos, el cauce de ese río está hormigonado. Lo sé. Y el agua al final busca su cauce. Ha ido por donde naturalmente tenía la pendiente. Problemas muy parecidos. En este caso no tenemos ese problema. Yo creo que si el nivel de ese arroyo hubiera estado en el nivel que tenía que estar, que era pues 1,5 metros, 2 metros por encima de lo que está actualmente, y hubiera desbordado de su forma natural por donde hubiera tenido que haber, este problema no lo estaríamos lamentando hoy en día. La solución, nadie la pone. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que al final es tan difícil reunir, efectivamente, pues parece que sí. Ayer tengo que decir que por primera vez los vecinos decían que el alcalde de Arroyomolinos, el alcalde del PP, se había acercado a verles, que la anterior alcaldesa no se había dignado a bajar mientras estuvieran allí los vecinos, que esto por lo menos creemos que es un avance. Dentro de lo malo. Dar la cara, que es lo que sí. Efectivamente. Que no vayan para nada, pero por lo menos que se les vea, ¿no? Que se preocupan. Y por preocuparse, ¿no? Por los vecinos. A veces no solamente, pues sí, querer solucionar, pero también es muy importante alentar a esos vecinos y darle una palmada en la espalda. Ayer los vecinos estaban desesperados, o sea, había llantos, decían que iban a pasar otra vez toda la noche sin dormir, y mira, a mí se me pone la carne de gallina porque es verdad que es que, o sea, están en tratamiento psicológico, lo están pasando muy mal, y nosotros como políticos y como trabajadores del pueblo, que es lo que somos, nos tenemos que preocupar por todos y cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que además es muy sencillo. Reúna usted, ¿quiénes son? Confederación. Bueno, esos son los hombres de negro. El canal, la consejería, el ayuntamiento, los 4 actores que intervienen en esta situación, que se reúnen y den una solución. Es decir, quien no va a dar una solución es el que pasaba por allí, o el vecino que vive al lado, o el otro, porque no la tiene. Oiga, ¿qué necesito? Necesito el permiso de la Confederación sentada en la mesa, pero con poder de decisión. Necesito del canal, que es sentado en la mesa. Consejería, sentada en la mesa. Se acabó el problema. Si es que esto es un problema de urgencia, que estamos muchas veces con asuntos que no tienen importancia, y esto es un tema urgente. Hay 8 o 10 vecinos. Ayer el alcalde decía, no, es que queremos ir a hablar con el canal con datos. Nosotros decíamos, ¿todavía no tienen ustedes los datos? ¿Qué más datos necesitan? Vayan con lo que hay, llévenles un vídeo, exíjanle que vengan aquí.
Y al final, que recorran con ustedes la subida del arroyo, vayan caminando hasta la depuradora, si se puede hacer, son 12 El problema viene kilómetros. por bueno, es una concatenación de problemas, ¿no? Sí. El primero, que se conoce desde el ayuntamiento que esto ocurre desde incluso la gobernabilidad de Juan Velarde, que fue alcalde hace ya años, ¿eh? Que luego llega Ana Millán, que fue su Delfín, que ha sido alcaldesa, que esta selección, y que conoce el programa porque lo ha vivido desde la pandemia, o sea, ha vivido lo que ha pasado con los vecinos, que es en estas últimas elecciones, gana las elecciones no por mayoría, gana las elecciones, es decir, es el partido más votado de los que concurren. Que gana las elecciones y no recoge su acta. Es a lo que iba ahora. Gana sus elecciones y directamente, cuando se ve el resultado, usted cree que el resultado es que no gana por mayoría, que es lo que creo que yo creo que pensaban que podía votos. Pasar. Pero no solo no gana, sino que tampoco mejora mucho. Es decir, necesita alianzas. Y yo tengo la sensación, yo no sé qué sensación tienen ustedes de dentro, porque alguien que se ha presentado a unas elecciones, que es elegida alcaldesa, porque se llegan a acuerdos para que gobierne el Partido Popular, se va del ayuntamiento, cosa rara. Se va y se lleva su Delfín, es decir, al número 2, ambos dos, a la Asamblea de Madrid, y dejan de alcalde a Luis Quiroga, que pasaba por allí, porque era el número 3, ¿no? Vale, sí, que no digo que no, digo simplemente lo que ha pasado, que no ha pasado solo en Arroyo, pero lo de Arroyo llama la atención porque gobernaban. Llama la atención lo del Álamo porque igualmente ocurre lo mismo. La que gana... Sí, pero la alcaldesa del Álamo recogió su acta. Sí, pero que decir, al final no está. La recogió. El señor Terol también recoge su acta, pero y hace si unas te he visto semanas, no me acuerdo. 10 días, sí. Claro, entonces digo yo, ¿qué sensación se le queda a los vecinos en este momento con un gobierno que conforman el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con Luis Quiroga, y vecinos... vecinos por Arroyomolinos o algo así, cuyo líder había estado en el Partido Socialista de toda la vida, cuyo líder había sido, vamos, el portavoz del PSOE, no solamente... No solo portavoz del PSOE, sino había sido el justiciero, ¿no? de los que gobernaban, y ahora se alía con ellos. Efectivamente, y además el señor Juan Carlos García ha llevado a los tribunales a la señora Ana Millán en varias ocasiones. Ha demandado a Ana Millán, sí, le ha puesto diferentes querellas, lo sé. Sí, bueno, pues primero nosotros lo que pensamos es que se hizo una campaña cosmética de figurar. La señora Ayuso vino a Arroyomolinos en pre-campaña, en campaña. Se trajeron a fuerzas, bueno, pues que eran bastante visibles, pero yo creo que su objetivo era conseguir los votos de Arroyomolinos para la Comunidad de Madrid. Y con el tirón de Ayuso se aprovechó este tirón de la amistad entre la señora Millán y la señora Ayuso, como lo podemos ver ahora en la Asamblea de Madrid y en un montón de actos públicos a los que están asistiendo, siempre van de la mano, ¿no? La sensación del pueblo es que no entienden que no se haya respetado la opinión de los vecinos en las urnas. Es decir, el Partido Popular ha obtenido 8 concejales, Vox ha sido segunda fuerza política con 5, y nosotros tendimos la mano en su momento, un gobierno estable. ¿Pero por qué estable. No se han aliado ustedes? Porque lo natural, como ha pasado en todos los sitios... Mira, yo no lo sé. Nosotros no tenemos la respuesta. ¿Pero le llamaron para hablar con ustedes? Pues en el último momento, o sea, sí teníamos un pacto cerrado, firmado. ¿Tenían ya un acuerdo firmado? Un acuerdo firmado que tengo en mi poder. Luego el PP se desmarcó diciendo que era un preacuerdo de gobierno, pero allí se cierran las concejalías que corresponden al grupo municipal Vox, la segunda tenencia de alcaldía, y eso está firmado por el señor Quiroga. Déjame salirme para poner un poquito. Es decir, las elecciones se celebran, hay los resultados que hay, ustedes contactan ambos dos grupos, es decir, PP y Vox hablan para un futuro gobierno, plasman en un papel un documento de acuerdo para ese nuevo gobierno y todo está preparado, y a última hora dicen donde digo Diego. Efectivamente, ya se venía rumoreando en el pueblo, ¿no? Que había un preacuerdo, o sea... ¿Cómo puede haber dos preacuerdos? Pues pregúnteselos a ellos. No, pero yo supongo que usted le diría, pero bueno, si ustedes han acordado esto con nosotros, como ahora Miren, dicen que se van con esto. En primera instancia, en las negociaciones, el Partido Popular nos dice que van a ir a la investidura sin apoyo de nadie, porque tienen eso. Tienen su derecho. Efectivamente, son los que más votos tienen, y al final el alcalde se puede definir. Que luego ya veríamos para conformar gobierno, pero que su idea era gobernar en solitario.
Nosotros aguantamos esas negociaciones y sabiendo que no tenemos ninguna fuerza, nuestro comité de negociación en la Comunidad de Madrid es el que inicia todas esas negociaciones, no solamente de Arroyo-Molinos, sino de un montón de municipios más de la comunidad. Conocedores nosotros de que había un preacuerdo con Vecinos por Arroyo-Molinos, con los que ya habían gobernado. Sí, es cierto que la señora Millán nos dicen que habían gobernado muy cómodamente. No es la misma sensación que percibimos en los plenos y que percibimos en lo personal, pero ahí nosotros no podemos entrar, ¿no? Finalmente, un día nos llaman, un viernes, nos dicen que tenemos que firmar un acuerdo sí o sí, fruto de las conversaciones que se están llevando a cabo a nivel provincial. Firmamos un acuerdo, además un acuerdo pues muy cerrado, porque era prácticamente lo mismo de las mismas concejalías, las mismas delegaciones que le estaban dando en otros municipios cercanos. ¿Quién firma ese acuerdo? Ese acuerdo lo firmamos el señor Luis Quiroga y yo en esa negociación. Luis Quiroga como presidente del partido, no es presidente del partido. El presidente del partido es la señora Millán. En ese momento la señora Millán, ¿en qué poder, 4 y 5 semanas después de las elecciones, nos dice que ya nos informa que el alcalde va a ser Luis Quiroga, y esto es el día antes del pleno de investidura. Entonces el día antes del pleno de investidura nos dice, que sepáis que el alcalde va a ser Luis Quiroga. Fue en ese momento en el que oficialmente nos enteramos. Evidentemente era algo que todos nos esperábamos, pero sí que por nuestra parte, por lo menos yo esperaba que recogiera su acta, que fuera la investidura, y luego pues al tiempo que fuera lo dejara en manos de... ¿En algún momento habló con ustedes? Es decir, las conversaciones del acuerdo venían desde Madrid, ya estaba todo hecho, o ustedes entablaron conversación con Ana Millán, usted, en este caso, como candidata, ¿habló con ella de estos acuerdos en algún Ellos momento? Solamente nos llamaron para decirnos que iban a ir ¿Usted no se ha reunido personalmente con ella? No nos llamaron, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, les dijimos que teníamos la mano tendida, efectivamente, teníamos la mano tendida y que estábamos a la espera de que nos llamasen para reunirnos. Vale. Lo repetimos en varias ocasiones, en este caso el interlocutor era el señor Andrés Navarro. Volvemos a repetir, hoy seguimos con la mano tendida, contad con nosotros. O sea, estamos dispuestos a hablar para dar respuesta a lo que los ciudadanos de Arroyo-Molinos han dicho en las urnas. Y no se nos llamó hasta que vinieron las negociaciones de provincial. Evidentemente, por nuestra parte, no nos quedamos quietos. Es decir, si estos señores no nos llaman, vamos a llamar a nuestros mayores de provincial para ponerlo en conocimiento de que realmente esto pues se negocia a otro nivel. Porque como no dependían de nosotros y sabíamos que tenían un preacuerdo con Vecinos, pues era la única posibilidad. Es muy curioso, ¿no? Me llama la atención el hecho de que no hayan tenido una relación personal. Es decir, que se hayan sentado en una mesa con los que tienen que al final negociar. Se sientan Solo en una dos mesa. ocasiones. En una ocasión para decirnos que van a ir solos y en la siguiente ocasión para ponernos un papel, rápido corriendo, esto hay que firmarlo porque si no salen se cae, en fin. Y después de correr y firmar ese papel, y después de correr y de firmar ese papel, en muchas ocasiones me puse en contacto con el alcalde. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabéis algo? Oye, no, es que tenemos que pensarnos, porque el alcalde lo que dijo fue, no, es que nosotros lo que queremos es un tripartito con Vecinos, que en el fondo a nosotros nos estaban como vendiendo que Vecinos lo había aceptado. Vecinos evidentemente tampoco había aceptado estar en el mismo equipo de gobierno con nosotros, como es lógico y normal, y evidentemente nosotros tampoco, pero es que ni siquiera era necesario. En el caso de que así lo hubiera sido, pues lo hubiéramos por lo menos contemplado como posibilidad, pero es que la mayoría... O sea, que les traicionaron, literalmente. Eso es. Hubo una traición, no se respetó un documento firmado y se llegó a un acuerdo con un partido que viene del PSOE, de la izquierda, y que además había sido el justiciero de los no solo de Ana Millán, sino del alcalde anterior, Juan Carlos García, portavoz del PSOE. ¿Por qué llegan a un acuerdo con Vecinos? No lo sabemos. ¿Por qué Juan Carlos García acepta ir con el gobierno que en coalición con un gobierno al que ha demandado en montones de ocasiones? Pues fíjese, la semana pasada tuvimos una reunión. Nuestra idea es, ahora le cuento si quiere nuestra acción política, cómo va a ir por lo menos en los primeros meses, pero tuvimos una reunión con el señor García por temas de interesarnos por el transporte, por comercio, ¿no? Y le pregunté esto mismo, ¿por qué Vecinos y no Vox? Y la respuesta fue, no lo sé. Sí que él inclinaba más a que era más fácil pactar con 3 que pactar con 5. ¿Usted qué piensa de por qué fue aquello?
No se lo puedo decir. Vale, pues déjeme... Les beneficiará más pactar con ellos que con nosotros. Ya, o también puede ser porque a ustedes no les hace falta estar en el gobierno municipal, no les hace falta, me refiero, estar cobrando del ayuntamiento, y a otros sí. Estas cosas también suelen suceder, ¿verdad? Que hay gente que no tiene una salida en la vida y el cobijo siempre se lo puede dar el propio ayuntamiento y los ciudadanos. Sí, Porque pero... no se entiende, es decir, yo no puedo entender cómo enemigos históricos con asuntos judiciales por medio, pues nadie dice nada. Y además incumpliendo la normativa, incumpliendo los acuerdos que a nivel regional ya se habían tomado para que esto ocurriera. Eso es lo que más me llama la atención, incumpliéndolos no solo verbal, sino con documento físico. Es una cosa de verdad, del que casi nadie se ha hecho eco. Esto es una cosa curiosa. Que no eran un partido de izquierdas, sino que eran un partido municipalista, que en su momento fueron de izquierdas, que llevan a alguien que en su momento fue afiliado de Vox, no sé qué fila, o votante, no, perdón, votante de Vox. Bueno, eso, es que lo sabe. O sea, no, y sobre todo que es que eso no es vinculante, ¿no? De nada. Tenemos votantes de Vox que en su día fueron votantes de Podemos. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir absolutamente nada. Lo que importa es los que están ahí, el programa que llevaron, que era un programa muy ideologizado hacia la izquierda. No. Entonces, bueno, pues se escudaba que habían gobernado muy a gusto juntos. Pues 4 años quedan por delante. Es verdad que el resultado de Vox ha sido importante, que incluso ha superado, bien decía usted, porque es raro que supere la candidata de un partido supere a lo que es su propio partido en la Comunidad de Madrid. Que eso, por ejemplo, en el PP solo ha habido 2 casos en toda la Comunidad de Madrid. Uno Torrejón de Ardoz, evidentemente, y otro me parece que es Sevilla la Nueva. Pero no ha habido más. Pero usted, quiere decir, es un buen resultado. Supongo que sus mayores, como dice Pedro Moreno, que le gusta mucho decir, le habrán felicitado por semejante cuestión. Sí, nos han felicitado, pero esto ha sido fruto de trabajo de la calle y no es una consecuencia del trabajo de Salomé Nieto, es una consecuencia del equipo que lleva detrás Salomé Nieto y que además nos sentimos muy a gusto y es gente muy competente. De hecho, estamos colaborando con el ayuntamiento en cuestiones que tienen que salir adelante, que a pesar de no estar en el gobierno, estamos poniendo de nuestra parte por el bien de los vecinos. Entonces, el éxito de Vox no es Salomé Nieto, el éxito de Vox en Arroyomolinos es del equipo que está detrás, que se ha reunido. ¿Tiene usted liberados tiene usted grupo tiene liberados en el ayuntamiento? ¿Alguno de los concejales de Vox está liberado de alguna manera? No, yo estoy en dedicación parcial en el ayuntamiento y soy la única como portavoz. Pero yo sigo con mi trabajo de forma... Está claro. Porque, y de los... ¿Cuántos son? 3, ¿no? Los de vecinos de Arroyomolinos. Los que han colegiado son 3 los concejales, 3 ¿verdad? Están los 3 como normal ocupando las diferentes concejalías. Cosa que a nosotros... bueno, sí, 3 se nos ofrecían, efectivamente. 3 delegaciones. Pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas, Salomé. Estaremos pendientes de eso. Sobre todo me interesa mucho lo del acuerdo incumplido, porque no es normal que cuando uno firma un documento se vuelva atrás sin que eso tenga consecuencias, porque no parece como que no se ha divulgado mucho este asunto, ¿verdad? Y que mucha gente no es conocedora de este tema, ni incluso en su localidad. Bueno, pues esto yo le agradecería si es usted tan amable y me lo puede pasar, el documento en el que se encuentran las firmas de los dos y que los incumplen, porque luego veremos a ver qué hay detrás de todo esto. Siempre hay algo detrás. Cuando se rompen así las cosas y se rompen con las personas que se rompen, es decir, tus socios cambian de esa manera, tiene que haber algo. Es muy difícil que no haya algo, porque ustedes están mucho más cerca en ideología, están mucho más cerca en muchas cosas y además son 5. Es decir, que ustedes hubiéramos dado muchísima estabilidad al gobierno, efectivamente. Claro. Además, vecinos por Arroyomolinos en la legislatura pasada tuvo tránsfugas, ¿no? O sea, al final se fueron adscritos. Bueno, por tanto, viniendo con esos antecedentes... El propio Juan Carlos García es un tránsfugo. Pues, bueno, creó su propio partido, ¿no? Claro. Pero sí se fueron adscritos en su momento, efectivamente. Y ahora se colía con el Partido Popular. En fin, la vida te enseña cada día que todo es posible. Todo es posible, aunque sea difícil. Salomé, gracias por estar aquí con nosotros. No será la última vez. Muchas gracias por invitarme. Espero que contar, porque sabemos que su dedicación también le impide quizá tener tanta libertad a la hora de asistir, pero si no, estaría usted invitada como una de nuestras tertulias por la mañana. Compañeros suyos en esta mesa hay bastantes y de otros lugares.
Salomé Nieto es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, portavoz, además, en ese ayuntamiento, y mujer que ha conseguido que su formación supere las expectativas que en un principio estaban previstas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, señores. Nos vemos en la siguiente entrevista.